que están descritas en el tema 1 más o menos. La primera, la construcción de edificios no es poner ladrillos, como uno podría pensar. ¿Por qué? Por la palabrita construcción, ¿no? Entonces uno lo asocia con un constructor. ¿Y cuál es la imagen de un constructor? Un albañil poniendo ladrillo. Entonces hay que sacarse esa idea de la cabeza. Nosotros vamos a ser profesionales de la construcción. Entonces un profesional de la construcción tiene que ser integral, ¿verdad? La construcción de edificios o de cualquier estructura es un proceso, eso hay que meterse a la cabeza. Es un proceso complejo y diverso que tiene relación proporcional con la magnitud de lo que se quiere hacer. Obviamente, una estructura pequeña requerirá tendrá menos complejidad que una estructura grande, y no me refiero solo al tamaño, ¿no? Sino al contenido mismo, ¿verdad? De la estructura. Entonces, eso hay que meterse a la cabeza. No es que una persona que está en su cama y que tiene en su depósito ladrillos, cemento, arena y un montón de cosas, no es que al despertar en la mañana dice voy a construir un cuarto y se levanta y empieza a construir. No es así. Por más que tenga todo y que sea un constructor, un albañil y que tenga cemento y terreno y todo lo necesario, no funciona así. Necesariamente se pasa por un proceso, así sea el más simple como el ejemplo que he puesto. Así esté en su cama, primero tiene que pensar dónde va a ser el cuarto. ¿No? Entonces dirá en el patio delantero, en el patio trasero, qué sé yo, primero tiene que definir dónde. Segundo, tiene que tener una idea del tamaño, ¿no es cierto? Tercero, tendrá que tener una idea sobre la forma, tendrá que tener una idea sobre el destino de la construcción, tendrá que tener una idea sobre el costo, tendrá que tener una idea sobre el plazo, la duración, tendrá que tener una idea sobre la ejecución, quién lo va a hacer él con sus propias manos, va a pedir ayuda, etcétera, ¿no es cierto? Fíjense que hay un montón de preguntas. Y estamos hablando de una situación hipotética donde un personaje supuesto tiene todo lo necesario, además sabe hacer todo lo necesario y está echado en su cama. Estamos hablando de una situación hipotética la más simple posible. Entonces, imagínense cuál es el proceso para hacer una torre de 100 pisos. ¿No es cierto? ¿Cuál es el proceso? No es pues que se levantan, se juntan, oye, por celular, oye, nos veremos en tal parte, vamos a construir una torre de 100 pisos. No es así, ¿no? Es todo un proceso que en muchos casos dura muchos años. Y en muchos casos tienen la participación de conglomerados de personas, de profesionales de todas las áreas, connotados profesionales, empresas, consorcios, etcétera, ¿no? Todo ese proceso es la construcción de un edificio. Probablemente la última etapa de este proceso, la última etapa, es empezar a colocar los ladrillos. La última. Entonces, ¿y a qué le viene eso? Dirán ustedes. Nosotros no vamos a aprender todo eso en un curso tan breve. Obvio, no vamos a aprender, pero es importante saberlo, ¿verdad? Porque el ingeniero que se haga cargo de la construcción de una estructura no tiene que hacer todo eso probablemente, pero tiene que tener una idea de todo ese proceso. Tiene que conocer los antecedentes, tiene que tener una idea sobre cómo es el lugar donde se va a construir, tiene que tener una idea sobre cómo es el clima de ese lugar, cómo se accede a ese lugar, etcétera, ¿no? Cómo es la mano de obra en ese lugar, qué experiencias existen relativas al terreno de ese lugar, cómo es el agua, cómo son los servicios, cómo es la provisión de insumos, etcétera, tantas cosas, ¿no? Porque si realmente se va a hacer cargo de la construcción, tiene que tener, si no dominio, por lo menos información sobre todo eso. Entonces es un proceso integral. Y otro comentario adicional a este mismo punto que estoy diciendo, y a eso como consejero de ustedes. ¿Cuál es su aspiración para el día de mañana? ¿Ser un profesional integral o ser un profesional que solamente sabe hacer ciertas cosas? Porque en la ingeniería civil es así.
Hay algunos ingenieros que se especializan o se dedican solamente a calcular, bueno, toda su vida van a calcular. Hay otros ingenieros que se dedican solamente a la parte que yo he dicho de construir, o sea, de poner ladrillos y toda su vida van a hacer eso. Hay otros que pican por aquí, pican por allá y al final no hacen nada en particular, no son especialistas en nada, son los todólogos, ¿no? Pero eso no tiene la culpa la persona, es el medio, ¿verdad? En el medio, al final el ingeniero tiene que sobrevivir y hacer lo que pueda, lo que pueda. Pero, ¿cuál es la aspiración personal de un profesional joven? Yo creo que es ser un profesional integral, ¿no? ¿Cuál puede ser la mayor aspiración si estamos hablando de construir un edificio? Yo creo que la aspiración máxima de un profesional relacionado con eso es tener la capacidad de dirigir todo, ¿no? Es tener la capacidad de manejar todo, de ser el jefe, la cabeza de este conjunto de profesionales, de este conjunto de empresas, de ser el tipo que maneje todo o la persona que maneje todo, ¿no? Tener ese conocimiento, esa capacidad de dirección. A esa persona la van a contratar en cualquier parte. En cambio, los poneladrillos hay hartísimos, ¿no? En todo lado, y nos compiten los albañiles, los arquitectos, los constructores civiles, los topógrafos que se hacen llamar ingenieros, los ayudantes de albañil. Tenemos un montón de competencias, los inmobiliarios, las amas de casa que también construyen, ¿no? Hay amas de casa que construyen en la parte trasera de su patio. Entonces hay que saber qué camino elegir en esta vida, ¿no? En la profesión. Entonces, ¿qué queremos ser? Hay ingenieros que son especialistas en poner ladrillos, bien por ellos. Cuando una empresa o un gran proyecto necesita especialistas en contratarla, en poner ladrillos, lo van a llamar a él y lo van a pagar bien, porque es un especialista. Hay que especializarse en todo, pero no lo van a llamar para que dirija el proyecto. ¿Verdad? No lo van a llamar, porque solamente en ese área. Estamos hablando de otra cosa, viejo, más tarde charlamos, ¿no? Cuando estén hablando de cubiertas, cuando estén hablando de fundaciones, porque él solamente la parte de ladrillo, sí, llámelo a él, ¿no? Entonces, cada uno escoge qué es lo que quiere ser. Eso, en primer lugar, respecto a la construcción de edificios como título rimbombante, ¿qué significado tiene? Es un proceso. Número uno. Número dos, otra reflexión. La construcción de edificios es multidisciplinaria, diversa. No es solamente la ingeniería civil, no es solamente el fierro, el cemento, la arena, la madera, los materiales, que es lo que aprendemos nosotros. No es solamente eso, ¿no? Son también, por ejemplo, por decir algo, el diseño, que es la arquitectura, que nosotros no tenemos nada que ver con eso, no nos enseñan nada, no estamos preparados para eso. Son las instalaciones de los edificios, que son múltiples y cada vez son mayores y más complejas y más difíciles y más eficientes cada vez, los edificios inteligentes, por ejemplo, ¿no? Entonces es un conjunto de especialidades donde está el ingeniero hidráulico, el ingeniero sanitario, el ingeniero eléctrico, el ingeniero mecánico, los especialistas en audio, en sonido, en imagen, en alarmas, en sistemas de seguridad, de evacuación de basuras, desechos, toda una complejidad. Y los civiles no estamos capacitados para eso y peor todavía desperdiciamos algunas oportunidades que tenemos, como por ejemplo la materia de hidráulica, la materia de sanitaria y otras materias de sistemas eléctricos, etcétera, como para que se enfoquen en eso de manera coordinada y con esta materia y con edificios 2 que tampoco coordina con edificios 1 y eso es una ensalada que nadie entiende. Entonces, dense cuenta que es multidisciplinaria. Entonces, la habilidad de quien dirige un propósito como este, no solamente involucra el conocimiento de su área, sino también el conocimiento de otras áreas, o por lo menos la interrelación que existe entre una cosa y otra, ¿verdad? Porque tiene que relacionarse con el ingeniero eléctrico, tiene que relacionarse con el proyectista de la parte sanitaria, tiene que relacionarse con el instalador de los ascensores, tiene que relacionarse con todo el mundo. Porque no puede decir, eso no me toca, no es mi problema, no puede, ¿no es cierto? Cada uno es una
es una interacción multidisciplinaria. Así que eso de creer que nosotros con un cursito como este vamos a estar capacitados para hacer cualquier cosa es una mentira. ¿Y ahora qué hacemos? Dirán ustedes, tenemos 4 meses de tiempo, 40 minutos por semana para charlar. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, yo esto lo he pensado hace 15 años atrás, me he hecho esta pregunta y bueno, he tratado de responderla de la mejor manera posible. Me voy a enfocar en mi tarea de docente, de este pedacito que me toca sobre esa temática, me voy a concentrar en la ingeniería civil, en lo que es ingeniería, porque si me meto a todo, al final no voy a hacer nada. O van a tener ustedes idea de todo, pero nada claro. Como se dice, picar por todo lado y al final nada, ¿no? Yo me sorprendo mucho cuando a veces me llegan programas de otras universidades porque nos pasan a los docentes para evaluar cuando hacen traspaso y realmente me sorprendo, ¿no? Porque en los programas de las universidades vecinas está todo, ¿no? De X materia, ¿no? Está todo ahí, increíble, sacado del internet, ¿no? ¿Qué saben de todo ese chorizo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿No es más sensato concentrarse en lo más importante, sin que eso quiere decir que el resto no es importante? Pero se supone que si un ingeniero civil, ingeniero, tiene una base sólida en lo que es ingeniería en relación a la construcción de edificios, yo creo que el resto de las cosas van a venir por su propio interés y por su propia voluntad, si es que tiene el deseo de complementar y de enriquecerse y de crecer, ¿no? Yo creo que vendrán, por lo menos eso es lo que estoy intentando yo los últimos años. He enfocado el contenido de la materia en la parte de ingeniería. ¿Cuál es la parte de ingeniería? La estructura. La estructura. ¿Qué es la estructura? De fundaciones hasta el techo. Ya he dejado de lado los ladrillos, he dejado de lado la carpintería, los barnices, las pinturas, los revoques, los revestimientos, por no decir todo lo demás. He dejado de lado, porque si no, no voy a poder ni siquiera atender lo que me he propuesto. Entonces eso, jóvenes, como un relato de lo que va a ser la materia o lo que pretendo, ¿sí? Eso es más o menos la figura. Hasta ahí no sé si tienen algún comentario, alguna cosa, algo que, no sé, decir, ¿no? Siempre es muy valioso el aporte del estudiante porque estamos compartiendo una misión. Ok, y finalmente otro detalle conceptual sobre la materia. Construir implica una serie de acciones. Construir son acciones. Construir no está en la cabeza, en la imaginación, en los sueños, nada. Son acciones físicas. Para poner ladrillos hay que agarrar un ladrillo y colocarlo. Esa es una acción física. Para vaciar hormigón hay que prepararlo, hay que sacarlo de la mezcladora. Son acciones físicas. Acciones. Es una materia, construir edificios. La teoría es otra cosa. Calcular vigas, cómo se calculan las vigas, cómo se calculan los ductos de la instalación sanitaria, cómo se calcula la presión del agua en la instalación hidráulica, cómo se calcula la tensión eléctrica para los conductores. Eso es otra cosa, es el cálculo, el análisis del cálculo. Eso lo hace el proyectista. La construcción es el actor que ejecuta. Quiere decir que el constructor tiene ya los planos, tiene las especificaciones, tiene el terreno, tiene los papeles, tiene el contrato, tiene las cantidades, tiene el presupuesto, tiene el cronograma, tiene todo lo necesario para construir. Eso es construcción, cuando está todo lo demás resuelto en el papel o en el disquete o donde sea, ¿no? Pero ya está previamente pensado, porque acuérdense que hace unos minutos yo decía que es un proceso. Entonces la construcción es la última parte del proceso donde viene la ejecución de lo que ya está pensado.
Entonces, en estas materias de construcción de edificios no podemos darnos el lujo, entre comillas, de perder el tiempo en el diseño, porque eso se supone que ustedes lo han llevado en, qué sé yo, en estructuras isostáticas, en todas las demás materias, ¿no? Se supone que tienen una idea más o menos cabal de lo que significa cada cosa, tienen ya una idea. Sin embargo, el albañil ejecuta las acciones. El ingeniero ejecuta las acciones o hace ejecutar las acciones sabiendo por qué las debe hacer. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, se supone que el ingeniero sabe la teoría. Se supone que el ingeniero está aplicando un conocimiento previo, se supone. El albañil no. El albañil hace lo que le dicen ponga aquí y él pone ahí. No sabe por qué. El ingeniero tiene que saber por qué sí y por qué no. Esa es el matrimonio entre la teoría y la práctica. Por eso es inevitable que en muchos casos tengamos que mencionar un poquito la parte teórica, pero no la solución teórica, porque para eso está el proyectista, el analista, el calculista, sino la parte funcional, ¿no es cierto? Cómo tiene que funcionar la viga, cómo tiene que funcionar, por qué la zapata tiene esto y por qué no lo tiene, y qué cosas hay que cuidar, eso tiene que saber el constructor, porque su misión es esa, ¿verdad? Asegurarse de que todas las cosas están bien. Obviamente se supone que van a estar bien si es que son un remedio exacto del proyecto y de los planos y de las especificaciones, se supone. Pero nada más apropiado que una persona que sea vigilante de que eso sí ocurra, porque en muchos casos los proyectos, los planos, las especificaciones no son perfectas, no son completas, especialmente en nuestro medio, se imaginarán ustedes, hay muchas deficiencias, hay algunos que copia y pegue desde la universidad y de profesionales siguen haciendo lo mismo. Entonces el ingeniero no solamente tiene el rol de ejecutar, sino también de vigilar, ¿verdad? Que las cosas estén bien y que sean compatibles entre el proyecto y el proyecto tampoco es sagrado, ¿no es cierto?, de creer que está perfecto. Para eso está el vigilante, que es el constructor, que tiene que ver que ambas cosas sean lógicas y que tengan que ocurrir como debe ser. ¿Ok? Entonces todo eso como introducción. Creo que en el tema 1 de otra manera, pero se dice más o menos lo mismo. Si es que lo han leído, estarán de acuerdo conmigo. O no lo estarán, pero yo no me voy a enterar si no me lo dicen. Así que les cedo la palabra otra vez, por si acaso. Buen día, ingeniero. Buen Disculpe. día. Claro. ¿Qué opina sobre la construcción del edificio mediante la metodología BIM? ¿La metodología qué? Metodología BIM. No sé la verdad a qué se refiere, pero soy honesto. Si es que he escuchado bien, BIM. Modelo de información de las edificaciones. No, la verdad, primera vez que lo escucho, para serle honesto. Pero la construcción, aparte de los métodos tecnológicos y la constante renovación de todo, no tiene mayores secretos, ¿no? Otra observación que les quiero hacer notar, muchas veces nos sentimos acomplejados de hacer cosas pequeñas, ¿no? Porque no tenemos oportunidad de edificios chicos, casas chicas. El ingeniero tiene que hacer de todo. Si nos ofrecen hacer la barda del vecino, no podemos darnos el lujo de decir no, porque necesitamos trabajar. Entonces, no siempre cuando hablamos de edificios nos imaginamos esas torres enormes que vemos en las películas o en las imágenes de Nueva York o de Dubái, ¿no? Nos imaginamos esos gigantescos edificios súper modernos que nos parecen inalcanzables, pero enfoquémonos bien en una cosa. Construcción, ya he dicho varias cosas respecto a la construcción. Enfoquémonos en eso. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una viga, una columna? ¿Qué es lo que contienen los edificios, aparte de las fundaciones? En general, ¿qué contienen? Contienen vigas, columnas y losas, aparte de otras cosas, ¿no? Escaleras, tanques, qué sé yo. Pero básicamente son vigas, columnas y losas.
Un edificio está formado por eso en su estructura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer una viga del segundo piso con una viga del piso 80? ¿Cuál es la diferencia? Hay diferencia en el encofrado, en cómo encofrar, estoy hablando de construir. Hay diferencia en la armadura, estoy hablando de armar, no estoy hablando de si es más fierro o menos fierro. Hay diferencia en el vaciado del hormigón, en el curado del hormigón, en el desencofrado, si es que fuera de hormigón, ¿no? Creo que en general no hay diferencia. Lo mismo para una columna, lo mismo para una losa, ¿verdad? Entonces, no nos hagamos la idea de que en la construcción, por ser un edificio de 80 pisos, debe ser muy difícil. No es la construcción propiamente dicho. El constructor, el carpintero que arma el encofrado, tiene el mismo trabajo en la viga del segundo piso que en la viga del piso 102. Tiene el mismo trabajo. El resto de los factores son externos. Son ajenos, no ajenos, pero son al exterior del constructor, del carpintero que va a hacer el encofrado, del fierrista que va a poner el fierro. Son externos. Ejemplo, la logística, cómo subo al segundo piso y cómo subo al piso 80. Ah, eso es diferente. El clima, ¿no? Que sé yo, arriba hay viento, más viento que abajo. Las diferencias son externas, pero en lo que se refiere a su trabajo, si le vendaran los ojos y le dicen al fierrista, tiene que poner los fierros a esta viga, y no le vendan los ojos y no le avisan en qué piso está, su trabajo es el mismo. Y después le avisan, estabas en el piso 150, wow, ¿no? Le parece wow, ¿por qué? Porque está en el piso 150 nada más, pero su trabajo es el mismo. Se dan cuenta, ¿no? No será idéntico, pero es parecido, digamos. Es más fácil hacer una viga, una columna del piso 80 que del piso 1, ¿no? Porque la del piso 1 está recibiendo toda la carga de los 80 pisos y seguramente va a tener mucho fierro, muchas cosas, ¿no? En cambio, la de arriba va a ser livianita porque aguanta solamente a la terraza. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, objetivamente hablando, la construcción no tiene mucho que ver, la construcción, me refiero a la acción de construir, no tiene mucho que ver con el tamaño del edificio, sino tiene que ver lo que influye en el tamaño del edificio, es el costo, el tiempo, la logística, esas cosas que el ingeniero tiene que ver también, si es que se va a hacer cargo del manejo de todo. Pero si es un ingeniero que se va a hacer cargo con su cuadrilla de obreros de hacer solamente lo que es construir, para él es igual, ¿no? La única diferencia estará en los minutos que van a tardar en el ascensor nada más. ¿Dónde radica entonces la diferencia entre las grandes obras y las chicas obras? Hablando siempre de ingeniería, no de arquitectura ni de instalaciones, nada. ¿Dónde radica? En las fundaciones, ¿no es cierto? Ahí sí, en un edificio chico, una barda o un edificio grande, hay diferencia. Entonces, yo pretendo en esta materia enfocarme en esas cosas. Por eso pienso que a pesar de todo, a pesar de que no estoy hablando de carpintería, ni de pintura, ni de barnices, ni de nada, estamos intentando darle una visión integral a lo que es ingeniería en la construcción de edificios. Bueno, queda poco tiempo, hablaré del segundo tema. Siempre conceptualmente. Todas las cosas que les digo son cosas que tienen que estar como base en su visión. Después el resto es mecánico, ¿no es cierto? Cómo se hace esto, se pone primero el cemento, primero la arena, esas cosas son mecánicas, que uno las puede aprender también, si es que no las aprende aquí, las puede aprender en cualquier lado. Pero estos conceptos probablemente no sea fácil de encontrar ni en internet, ¿no? Al menos que uno explore muchísimo. Segunda cosa, el escenario. Segundo tema, el escenario. El escenario físico donde se construye. Por lo general no nos vamos a hacer lío y vamos a aceptar de que el escenario natural para esto, no natural, pero el escenario lógico para esto es la ciudad, ¿no? El espacio urbano. En el campo también podemos construir, obviamente, no digo que no, pero en el campo no hay reglas. Lo construimos como queremos, donde queremos, si sale bien, si sale mal, sale mal. En la ciudad no es así.
La ciudad es un espacio supuestamente ordenado, reglamentado, normado. Y en nuestro país las que gobiernan un espacio territorial son las alcaldías, y el espacio territorial se llama municipio. Espacio territorial se llama municipio. No como dicen muchos periodistas y muchos políticos y mucha gente, municipio no es la alcaldía, municipio es el territorio. Como decir el departamento de Santa Cruz. ¿Qué es el departamento de Santa Cruz? O el departamento de La Paz o lo que sea, es un espacio territorial. No es el gobierno del departamento, ¿no es cierto? El gobierno del departamento tiene otro nombre, gobernación o prefectura antes, ¿no? Entonces, no confundir eso. Acá dicen, el municipio prohibió la circulación de la plaza, el municipio no puede prohibir, el departamento no puede prohibir, la gobernación puede prohibir, la alcaldía puede prohibir, o la municipalidad también, ¿no? Que es lo mismo que alcaldía. Entonces, eso que quede claro, municipio es el territorio. ¿Y por qué nos interesa? Porque es el escenario en el que vamos a construir edificios, particularmente edificios. Entonces, la alcaldía se encarga de normar el uso del espacio físico urbano. Por lo tanto, la ciudad tiene zonas, tiene nombres, tiene ubicaciones, tiene coordenadas geográficas, tiene todos los detalles técnicos necesarios como para que se cumpla con las reglas básicas técnicas de construir en un edificio en el terreno que se debe y no en el terreno del vecino. Donde hay reglas donde se puede construir una clínica, donde hay clínicas y no donde hay fábricas de lo que sea, ¿no? Entonces se zonifica, se distribuye, se determina el uso de suelo, qué cosas se pueden hacer acá, qué otras cosas se pueden hacer allá, el ancho de las calles, el ancho de las aceras, la separación entre el borde del límite del terreno y la construcción, los requisitos básicos que tiene que tener una construcción según su destino. Toda esta información es muy importante para el constructor, ¿verdad? Si nosotros nos llamamos profesionales de la construcción, no podemos ignorar todo este aspecto, así como no podemos ignorar las normas técnicas del hormigón, del acero y de todas las cosas que medianamente en la universidad tratamos de aprender. Entonces, cuando ya salimos al escenario real, que es la ciudad, a trabajar, y vamos a trabajar ahí, supongamos, necesitamos conocer estas reglas. Por eso se les recomienda en el tema 2, se les recomienda que se descarguen o se bajen por el internet, ya sea del Colegio de Arquitectos o de la alcaldía, no sé en cuál de los dos, o tal vez en los dos lugares, que se descarguen el Código de Urbanismo y Obras, que es un documento que está a disposición y todo profesional debería tenerlo, y denle una miradita y ahí van a ver la cantidad de cosas que hay que respetar, entre comillas, para poder hacer una construcción en regla. Ahora, no se pongan a pensar si se respeta o no se respeta, porque ahí entramos un poquito en nuestra realidad nacional donde no se respeta nada, ¿no? Aquí en Santa Cruz el 60% o 70% de las construcciones que se hacen son clandestinas, o sea, no respetan las normas, ¿no? Violan las normas y todo, y eso, o sea, es el pan de cada día, ¿no? Y la alcaldía, que es la que debería vigilar eso, además para que no ocurra, más bien lo fomenta, ¿no? Porque es una fuente de ingresos para ellos, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto? No debería ser, le vamos a demoler, no, pero por favor no me demuelan, le daré estito, ya, bueno, entonces, pero voy a volver de aquí a un tiempo, solucione su problema, al otro tiempo vuelve, ¿no? Porque ya necesita de nuevo, así que es un círculo vicioso en el que nosotros como profesionales no podemos caer, ¿no? Hagamos las cosas correctas, así como tenemos que cumplir las normas técnicas, también tenemos que cumplir las normas legales. Entonces, todo esto sobre el escenario es también toda una historia. No da para una clase, no da para un solo tema, pero tampoco podemos saltarnos. Por lo menos se los menciono, por lo menos les digo, intenten bajarlo, cualquier cosa la podemos comentar sobre eso. Yo no lo domino, ni mucho menos, pero sí les puedo orientar. Yo he sido 7 años asesor de planificación urbana para la alcaldía, sin ser político ni nada, como
como profesional. Así que en algo les puedo ayudar, cualquier duda que tengan, no solamente respecto a la temática específica de los edificios, sino algún problema que de repente puedan tener al respecto. ¿Ok? Como verán, es muy apretado el tiempo, pese a que he hablado como loro, y ustedes no han participado, muy poco. Tenemos menos de un minuto, así que esto se acaba a cualquier rato. Cualquier cosa importante también pueden usar el WhatsApp, ¿no? Del grupo. Ok, jóvenes, eso sería por hoy. Muchas gracias.